Bien, buenos días, jóvenes. No les voy a decir chicos, vamos a decir jóvenes. Espero se encuentren bien, estén trabajando sus guías tanto atrasadas como del cuarto bimestre. Recuerden de que ustedes ya van terminando el grado, van a pasar a una nueva etapa, así que a ponerse las pilas y hacer lo mejor posible. Vamos a seguir abarcando los temas del cuarto bimestre. Vamos a mantener en este momento un poquito la línea histórica que hemos traído desde el tercer bimestre, que comenzamos con la conquista de los mayas, la independencia, la época liberal, la época conservadora, la revolución del 44, y en la anterior pues que ya abarcamos un poquito la contrarrevolución y los gobiernos revolucionarios. Posterior a esta etapa pues Guatemala pasó a una época de cierta forma oscura, una época en la que el desarrollo se vio truncado y afectado por distintos acontecimientos civiles, sociales y políticos de nuestro país. Vamos a entrar directamente a lo que es el conflicto armado interno, una guerra civil que duró 36 años, sumamente largo. Existe guerra en el territorio nacional. Directamente las áreas más afectadas son Quiché, Huehue, Alta Verapaz, Baja. En el área de Chimaltenango también encontramos ciertos conflictos, pero con un mayor grado de incidencia, que directamente pues hoy en día siguen afectando a los pueblos, principalmente pueblos originarios, pueblos mayas de estas áreas. Entonces vamos a ver sus inicios. El conflicto armado interno inició el 13 de noviembre del año 1960, cuando un grupo de oficiales intentó dar un golpe al presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Este fue un sucesor de Jacobo Arbenz Guzmán. Ese golpe de estado fue organizado en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, e inició ya que este grupo de oficiales no desea aceptar un indulto de dicho presidente. Ahora bien, a pesar de que el golpe de estado no fue eficiente y fracasó, el grupo de militares se convirtió en guerrilleros y continuaron con la lucha. Entonces quiero decir de que un grupo de soldados, al no poder lograr sus objetivos, dieron un paso al costado y se alejaron del gobierno. Sin embargo, estos se fueron a las montañas y desde allá quisieron ir provocando conflictos con el gobierno. Asimismo, el grupo recibió apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT o Partido Comunista, así como de otros grupos que fueron surgiendo durante este tiempo. El primer movimiento revolucionario, un par de años después del 7 de febrero de 1962, se creó el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, conocido únicamente como MR13, dirigido por Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, quienes mantenían la intención de derrocar al gobierno, pero esta vez por medio de las armas. Esto inició la guerra interna y la guerrilla. Posteriormente a esto, como lo vimos en la Revolución del 44, la Universidad de San Carlos pues jugaban un papel bastante importante. Ellos en ese momento se interesaban en defender todos los derechos, todas las obligaciones, y que el gobierno pues actuara en beneficio del pueblo. Entonces vamos a ver que en ese mismo año, 1962, el 1 de marzo, los estudiantes universitarios y los estudiantes de secundaria, reunidos en el Frente Único de Estudiantado Guatemalteco, organizado que se llamó Fuego, iniciaron una protesta por el fraude electoral que había cometido el presidente Ydígoras Fuentes para elegir a ciertos diputados. Luego organizó un segundo y tercer paro de labores. El tercer paro del día 13 se tornó un poco violento, ya que la AEU es la Asociación de Estudiantes Universitarios, tiraron tachuelas en las entradas de la ciudad, se armaron con palos, piedras e incluso bombas molotov.
Estas protestas se extendieron en el interior en departamentos tales como Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango. Esto porque la universidad en cada uno de estos departamentos hoy en día más tiene sedes, entonces todos se unieron. Es importante recalcar que a los estudiantes se les unieron obreros, campesinos, pequeños empresarios, trabajadores del sector de arte, mujeres y varios partidos políticos que buscaban el control de dicho movimiento. El movimiento, al ir ganando fuerza, solicitó, adicional a la anulación de las elecciones, la renuncia del presidente. Posterior a esto, pues en cierto tiempo se mantuvo la calma, hasta que se instauró el Escuadrón de la Muerte. En cuanto a la guerra interna, el gobierno de Enrique Peralta Zurdia instauró los denominados Escuadrones de la Muerte, los cuales tenían como finalidad secuestrar, torturar y asesinar a las personas que se opusieron al gobierno. El 1 de abril de 1965 se realizaron ataques por parte de las Fuerzas Armadas rebeldes, quienes dirigieron sus ataques a oficiales militares y Congreso de la República. Acá, como nosotros vemos esta imagen, es como tanto el ejército y el Escuadrón de la Muerte andaban por las calles del país buscando y secuestrando a las personas que estaban en contra del gobierno. Posteriormente, en el año de 1968, hubo una gran victoria por parte del gobierno en contra de la guerrilla. En el oriente del país, los militares lograron desarmar y destruir los depósitos de armas. Luego de esto y la captura y posterior ejecución de uno de los líderes de guerrilla, muchos miembros de la guerrilla desertaron y se entregaron voluntariamente al gobierno. Posteriormente, inicia un periodo de secuestros. Durante este periodo se dieron varios secuestros de personas, tales como el caso del embajador de Estados Unidos, quien al no lograr ser secuestrado, terminó asesinado en ese acto. Se secuestró al embajador alemán, por mencionar algunos. Se crean grupos paramilitares. Luego del gobierno de Julio César Méndez Montenegro, el año de 1970, es electo Carlos Manuel Arana Osorio. Durante este gobierno se crearon grupos paramilitares quienes se encargaron, entre otras cosas, en secuestrar y asesinar a cualquier persona que fuera considerada sospechosa. Posteriormente surge el Ejército Guerrillero de los Pobres. Se mantuvieron sin mayor actividad durante 4 años hasta el año de 1972. Este grupo fue apoyado en forma secreta por el gobierno de México, con la finalidad de crear un foco guerrillero para de esta forma lograr tomar el poder del gobierno. Este movimiento se asentó en el noroeste de Guatemala, en la selva de Ixcán, en Quiché. Y en Ixcán, Quiché es uno de los lugares en que está más alejado y ya cerca de la frontera de México, y es uno de los lugares que mayor violencia vivió. A pesar de tener elementos correctos, el mensaje de la guerrilla no cuajó en los indígenas, quienes al no ver resultados o mejoras en su calidad de vida, decidieron continuar con el ejército. En el año de 1973 se llamó nuevamente a elecciones. En ese momento entra al gobierno el general Efraín Ríos Montt. Al menos espero lo hayan escuchado, hace como 2 o 3 años que murió, si no mal recuerdo. Fue electo por dicha elección, no fue reconocido por el Congreso de la República. Posteriormente entramos al dentro de esta guerra que se vivía ya interna, pues se da el terremoto del 76 y la masacre de Panzós. Este segundo hecho sucedió en el año de 1978, cuando varios campesinos, por un reclamo de la tierra y para manifestar el descontento ocasionado por los actos arbitrarios de los terratenientes, el gobierno y los militares se desplazaron a la municipalidad de Panzós. Entre los campesinos iban hombres, mujeres y niños, quien llevaban únicamente sus instrumentos de trabajo.
Sin saber muy bien cómo inició la masacre, únicamente se sabe que se escucharon disparos de las armas de fuego del ejército que habían movilizado. 5 minutos después, dejando una gran cantidad de campesinos muertos que atacaron con sus herramientas. Los soldados, una vez terminada la manifestación, llevaron los cuerpos a una fosa que cavaron y sepultaron en fosa común. Esto era algo frecuente en esto de la guerra o del conflicto armado interno. El ejército tenía sus bases pues entre las montañas. Ahí a los pocos que lograban capturar los torturaban, los metían en pequeños cuartitos, celdas, en los que había más personas torturadas, o bien habían personas que eran directamente, habían muerto en ese lugar. Entonces hay relatos de cierto personaje, uno de ellos es Ricardo Falla, que escribe un libro que se llama Masacres de la Selva, que describe estas masacres de Panzós y de Ixcán, donde él hace relación en que los domingos pues las pocas personas de los pueblos iban a misa en las pequeñas iglesias que se encontraban en los centros de estas aldeas o municipios, y llegaban el ejército a encerrarlos y a quemarlos vivos dentro de las iglesias o dentro de las reuniones que ellos tenían. Tiraban las bombas y todo adentro, no importando que hubieran niños. O bien las carceletas donde los metían. Hay partes en las que él relata que ellos vivían prácticamente sobre coágulos de sangre, toda la sangre que había quedado ahí de las personas que habían sido torturadas o muertas en esas carceletas. Otro de los relatos bastante impactantes es que a personas aún con vida las agarraban y las tiraban en fosas sépticas, en fosas comunes, es decir, abrían un gran cuadro, círculo así de tierra profundo e iban los cuerpos, o si no, medio vivos todavía, y tiraban las grandes bombas y todo dentro de esas explosiones hasta que se terminaban de morir dentro de la fosa séptica. Realmente es una etapa bastante dura, oscura, cruel, dolorosa de nuestra historia. Acá en esta guía pues únicamente llegamos a la mitad de estos acontecimientos. La siguiente guía va a ser parte de esto porque no se las quise poner todo de un solo porque es bastante larga. Entonces recuerden que cualquier duda pues me pueden consultar a las redes sociales sin ningún inconveniente. Nuevamente les recalco, seguir tomando las medidas de precaución, cuidándose ustedes y su familia. Así que saludos.